Este es el patio 8 de la antigua cárcel de Tuluá, donde un incendio produjo la muerte de hasta el momento 57 personas. A pesar de que él se equivocó, era un buen muchacho. En esta dependencia y en esta dependencia eran donde estaban, sí, si mal no recuerdo, los dos únicos cuerpos que yo observé incinerados o con quemaduras. Realmente, como funcionaria, yo puedo decir que es lo más conmovedor que yo he podido vivir durante el tiempo en que yo pertenezco a la Procuraduría General de la Nación. Esta estructura data de los años 60 y 70, por lo cual se pudo evidenciar de manera preliminar que no se contaban con los equipos contra incendios y con un plan de contingencia para sortear este tipo de situaciones. La Procuraduría General de la Nación desplegó sus 3 funciones para garantizar los derechos de la sociedad, de los presuntos implicados y también de las víctimas en estos graves hechos. Él cuando ingresó acá, ingresó solamente con las meras vistas abiertas. Él tuvo sonda de nariz, tuvo los gastros, las gastros se complicaron. ¿Qué se sabe de lo que ocurrió ese día en la cárcel de Tuluá? Es claro, un enfrentamiento de grupos por el manejo irregular e ilegal del patio. Esta historia la conocerán hoy. Bienvenidos, esta es la ProcuTV. La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo. Que venga a ver las dificultades de nosotros, los que no tenemos voz. Y es primordial que esté, y no solo que esté ahorita, que esté siempre. Esto aconteció el 28 de julio del 2022, en horas de la madrugada. Nosotros llegamos acá a las dependencias de la cárcel junto con la Procuradora Provincial de Buga. Nos permiten el ingreso solamente a uno de los dos. Decidimos que él era el llamado a atender todo lo que correspondía a escena del crimen. Yo tomo contacto con el fiscal, le pregunto qué están haciendo, me dice estoy impartiendo unas órdenes, pero hay unos actos urgentes que están desplegando los funcionarios de Policía Judicial. Mientras el procurador judicial Julián Galindo se encontraba dentro de la cárcel asegurando la escena del crimen y colaborando en la identificación de los cadáveres, la procuradora provincial Diana Isabel González estaba allí, afuera de la cárcel. Se hizo la solicitud de instalar un puesto de mando unificado institucional y empezar desde allí a coordinar diferentes tareas para atender cada una de las necesidades que se iban evidenciando. Pues esta gente del Ministerio Público lo que procuró hacer ese día fue ser garante de que la actividad de la Policía Judicial fuera lo más transparente. Y eso se logró porque hubo presencia constante, no solamente en estas dependencias, sino en el lugar de los hechos. ¿Qué se necesitaba? Se necesitaba información, se necesitaba coordinar todo el tema de seguridad también a las afueras del establecimiento. ¿Por qué? Porque los ánimos por parte de las víctimas, de las familias, de las personas que aquí murieron, empezaron a subir. Cuando yo llego a mi trabajo, me dice el guarda, me dice, doña Juliet, ¿en qué patio está su hijo? Le dije yo, en el patio 8. Entonces me dijo, le dije yo, ¿por qué? Me dijo, no, es que allá pasó una calamidad. Le dije yo, ¿qué pasó? Van como 30 muertos en ese patio. Entonces, claro, yo de una reaccioné. Entonces yo inmediatamente me fui para allá.
Las personas querían información rápida, respuesta rápida a sus inquietudes, a los cuestionamientos, y esa información no se podía brindar tan rápido como ellos la querían, porque adentro la escena era realmente catastrófica. El conato posiblemente comenzó en esa área. ¿De acuerdo? Allá en esa... Sí, acá en esta área. Todo esto ya es el desorden y el rezago de la actividad. En este lugar, en esta dependencia y en esta dependencia eran donde estaban, sí, si mal no recuerdo, los dos únicos cuerpos que yo observé incinerados o con quemaduras. Allí estaba el más fuerte. Allí estaba el más fuerte. Aquí había una persona que sí se veía que había soportado temperatura, pero del resto las personas, sobre todo, estaban a lo último, allá en el baño. Allá a lo último hay unas dependencias del baño. Unas duchas. Realmente, como funcionaria, yo puedo decir que es lo más conmovedor que yo he podido vivir durante el tiempo en que yo pertenezco a la Procuraduría General de la Nación. Ellos ven la parte de allá llena de smog y acuden a esta parte donde están ubicadas las duchas, los lavamanos y los sanitarios. Aquí están las duchas. Tal vez ellos vinieron acá a buscar humedecer la boca y la nariz a fin de evitar la inhalación de ese smog o ese hollín. Eso es hollín, que está, mire, quedó pegado a las paredes. No, y se ven las marcas de las manos. Las marcas de las manos intentando... Son imágenes bien impactantes. Los muertos que se estaban como cuantificando superaban lo que uno puede identificar como una tragedia. O sea, cuando decían que superaban los 30, los 40, los 50 muertos, era algo que escapaba a las proporciones de lo que uno puede realmente como comprender y poder atender. Horrible, o sea, eso era una angustia muy dolorosa, demasiado. Y yo tenía mi presentimiento de que a mediodía él no, yo sabía que él no estaba vivo. Usted sabe que el dolor de mamá, uno como mamá, uno tiene su sexto sentido. Que las identificaciones plenas se iban a hacer muy difíciles por lo que adentro se estaba percibiendo. Entonces, ¿esto qué implicó? Que articuladamente empezáramos a gestionar. Efectivamente, el primer listado calmó los ánimos. Hurtado Moreno John, Llanos Madulanda Esteban. Bueno, aún se pueden observar calzados, también algunos cuentos, libros de oración, incluso las Biblias que tenían estas personas que estaban dentro de la cárcel, los objetos de aseo totalmente nuevos casi, pese al incendio. Esto quedó después de que las autoridades hicieran un proceso largo y exhaustivo de cadena de custodia y también de investigación, precisamente para recoger pruebas aquí. Por parte de la alcaldía, en coordinación con psicólogos, trabajadores sociales, se empezó a hacer ya un trabajo de ayuda, de orientación, de asesoría para empezar a tranquilizar, por así llamarlo, y a ayudarle psicológicamente a estas víctimas, a esos familiares que reclamaban información y que querían saber qué era lo que había sucedido adentro, y otros con la esperanza de que su familiar no estuviera dentro de la lista. Y era mediodía y él no se comunicaba porque decían que habían presos que los habían trasladado para otros patios y que los otros habían quedado ahí. En la lista de los vivos a él no lo nombraron, y yo le dije a ella, a él le pasó algo, y yo me vine a enterar a las 4 de la tarde que él estaba muerto.
Era un buen muchacho. A pesar de que él se equivocó, era un buen muchacho. Según el INPEC, la capacidad carcelaria nacional es de 81.175 individuos y la población privada de la libertad asciende a 97.483 reclusos. La sobrepoblación es de 16.308 personas, con un hacinamiento de más del 20%. Sin duda aún está en la mente de los colombianos la reciente tragedia de la cárcel de Tuluá. Pero aún hay muchas preguntas por resolver. La primera es en qué van las investigaciones sobre el hecho. La segunda es si esto podría ocurrir en otra cárcel del país. Y la tercera es quiénes son los responsables. En la ProcuTV le seguimos la pista al caso. Mi hijo era un muchacho, pues él vivía aquí conmigo, tenía sus 2 hijos. Desgraciadamente pues se separó de la esposa y se equivocó, se dejó enredar de unos amigos y cayó donde estaba ya en la cárcel. ¿Cuántos años tenía él y cómo se llamaba? Se llamaba Jorge Andrés Bonilla Pedraza y tenía 29 años. Pues él me decía que había muchos problemas, que habían peleas, que entre ellos se robaban, muchos se entretenían en otra cosa, pero la verdad, había mucho muchacho revuelto ahí, de todo, había de todo ahí. ¿Qué se sabe de lo que ocurrió ese día en la cárcel de Tuluá? Es claro, un enfrentamiento de grupos por el manejo irregular e ilegal del patio. Un enfrentamiento que provocó después un incendio que desencadenó la tragedia que todos conocemos. Esa es el ala B del patio 8 y esta donde nos encontramos es el ala A. Se presume que hubo una riña entre las personas privadas de la libertad de las 2 alas y como evidencia aún se pueden encontrar piedras que se lanzaron el día de la tragedia y también estos colchones de espuma que pusieron en las rejas precisamente para defenderse del ataque. Son momentos difíciles, obvio, son momentos difíciles, se asume la responsabilidad. Yo llegué al lugar a las 3 de la mañana desde la ciudad de Cali y asumir bajo la dirección del director general del INPEC en ese momento, tratar de coordinar y superar y manejar la crisis. Tengo que ser muy claro que desde el primer momento se entrega la escena del lugar de los hechos a la Fiscalía General de la Nación y ese mismo día llega un equipo especial de la Procuraduría General de la Nación en cabeza del doctor Sarmiento y asume la investigación. La función judicial estuvo presente en la actividad de la Policía Judicial. La disciplinaria, que fue la que se activó una vez acá, llegó la señora Procuradora Provincial de Buga. Y con la llegada del Procurador Delegado para Derechos Humanos, el doctor Sarmiento, estas dependencias, por solicitud en actividad preventiva, se ordenó su desalojo. La Procuraduría General de la Nación solicita al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, a la Unidad Nacional de Control del Riesgo de Desastres, a la Gobernación del Valle y a la Alcaldía de Tuluá que evalúen a la mayor brevedad el cierre de la estructura antigua de este establecimiento. Lo que pasó en la cárcel fue negligencia de allá, fue pura negligencia, porque eso lo sabían desde hace mucho tiempo. Mi sobrina, la noche anterior de eso, tipo 10:40, él me llamó, me dijo, tía, esto acá se va a volver, va a haber una cosa horrible. Y yo le dije, amor, cuídese, protégese. No, tía, vamos a ver cómo hago para esconderme porque eso se va a volver horrible. Y hablando con otros familiares, ellos lo sabían desde hace mucho tiempo. O sea, los de la cárcel ya sabían lo que iba a pasar con estos muchachos.
Aquí al Hospital Tomás Uribe de Tuluá llegaron 14 pacientes después del incendio. 4 fallecieron y 2 aún permanecen. Tienen daños cerebrales e incluso corporales que les impiden hablar y también caminar. Él cuando ingresó acá, ingresó solamente con las meras vistas abiertas. Él tuvo sonda de nariz, tuvo 2 gastros, las gastros se complicaron. Es doloroso decirlo, pero siento que de pronto muchas mamás de las que pasó por tragedias más dificultosas quisieran al menos tenerlos así, porque es que uno perder un hijo hace parte de la vida, del corazón de uno. Esos son dolores irremediables. Lo digo por mí, ¿sí me entiende? Por mí. Sí. El mensaje que tú le das, digamos, a la sociedad, al resto del país, es que una madre siempre está ahí, ¿verdad? Una madre nunca descansa para los hijos. Sea lo que sean los hijos son sagrados. ¿Sabes cuántos establecimientos carcelarios hay en todo el país? La respuesta la sabrán cuando volvamos. En el territorio nacional hay 128 establecimientos penitenciarios de alta, media y mínima seguridad. Me han contado que los bomberos se demoraron en llegar y se demoraron también en llamarlos. Ahora, ¿cómo dejaron avanzar el incendio sabiendo que bomberos llaman a bomberos, inmediatamente bombero llega? Y está la policía ahí, está el distrito ahí cerquita. La negligencia, ellos que no abrieron las puertas, ¿por qué no podían hablar? Si ellos estaban como en un tercer piso, ¿por qué no podían abrir una reja para que bajaran siquiera al segundo piso? Efectivamente, realizamos la apertura de una indagación previa con el fin de determinar si existe responsabilidad disciplinaria por parte de servidores públicos por acción, omisión y extralimitación. La Procuraduría General de la Nación tomó la determinación de realizar en simultánea unas visitas a nivel nacional a los 128 establecimientos de reclusión del orden nacional con el fin de realizar la verificación de primera mano a través de nuestros procuradores regionales y provinciales de si estos establecimientos cuentan con equipos contra incendios, planes de contingencia y planes de emergencia para reaccionar frente a este tipo de situaciones. ¿Usted cree que eso se puede ocurrir en otras cárceles, que hay otras cárceles que hay personas privadas de la libertad por peligro inminente al estar en esas instalaciones? Lo primero es, digamos, hay que esperar a que la Fiscalía y la Procuraduría concluyan qué fue lo que pasó exactamente allí, por qué se produjo ese incendio, qué tanto, digamos, pudo haber sido un mal funcionamiento, unas previsiones inadecuadas de la infraestructura de la cárcel o un hecho fortuito. Ministro, ¿se podrían repetir en otras cárceles del país? ¿Están las cárceles diseñadas para atender estos protocolos de emergencia que posiblemente y según las investigaciones fallaron aquí en Tuluá? En cuanto a que eso ocurra en otros establecimientos penitenciarios, pues se toman todos los días medidas para que las cárceles tengan los herramientas, digamos, de seguridad, de seguridad no solo en el sentido de que no se puedan fugar las personas privadas de libertad, sino de mantener las infraestructuras adecuadas, que haya servicios públicos, que haya extinguidores, que haya todo eso, que esperemos que estén todas en buen funcionamiento. Uno no esperaba que ocurriera esto. Yo nunca me imaginé que esto nos fuera a pasar a nosotros, y menos una tragedia de esta que afectó al municipio, a las familias, a los hijos de estas personas privadas de la libertad. Yo le preguntaba a él, mijo, ¿usted qué hacen todo el día? Él me decía,
mamá, yo me la paso jugando ajedrez porque me encanta jugar ajedrez, me gusta leer, estoy estudiando, hago ejercicio. El Ministerio Público también vino aquí a ser garante de esos derechos y esas prerrogativas que le puedan asistir a futuro a estas personas que terminen involucradas o vinculadas al proceso penal. Ya eso lo decidirá la Fiscalía General de la Nación, quien es la titular de la acción penal, pero pues el Ministerio Público hizo presencia para garantizar de ambas partes, tanto para víctimas como para procesados o indiciados en su momento. Algo inédito para usted, ¿no? Y casi que para la entidad, ¿no? Sí, Juan Guillermo, es algo que nunca pensé que tuviera que vivir. Institucionalmente creo que estaba preparada para atender la situación, pero como ser humano era muy fuerte, escapaba a cualquier como razón, a cualquier situación que uno como ser humano pueda tener como la expectativa de vivir. No, es algo que nadie quiere vivir. La sensación era muy triste, realmente se sentía la muerte, se sentía el dolor, era ver a unas familias y sencillamente tratar desde la institucionalidad de poderles atender sus necesidades. La Procuraduría trabaja dejando resultados concretos para toda la población del país. La Procuraduría es noticia. La Procuraduría es noticia. En recorrido por el centro histórico de la ciudad de Cartagena, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, pidió de manera urgente a los entes territoriales la adopción de medidas correctivas de control urbano para la protección del patrimonio cultural de esa ciudad, frente a la existencia de edificaciones en avanzado estado de deterioro, abandono y múltiples afectaciones en sus estructuras, además de ocupaciones del espacio público por establecimientos de comercio y negocios informales. Triste y vergonzoso y peligroso además, que es lo más grave de todo, ¿no? Aquí los habitantes tienen que caminar mirando hacia abajo, mirando hacia arriba y mirando hacia los lados para que no les vaya a ocurrir ningún accidente que pueda poner en peligro su vida. Lo que encuentro son 57 balcones en estado de deterioro, 49 infraestructuras también en muy mal estado que pueden originar caída en cualquier momento. Por presuntas irregularidades relacionadas con la eliminación de multas de tránsito del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones SIMIT, el Ministerio Público abrió investigación al secretario de Movilidad de Sincelejo, Germán Arturo Casas, y a 2 funcionarios adscritos a la Secretaría. El ente de control ordenó la práctica de pruebas pertinentes para esclarecer las acciones de los servidores públicos que son objeto de investigación. La Procuraduría abrió indagación preliminar contra agentes de la Policía Metropolitana de Cartagena por presunto abuso de autoridad, quienes al parecer se habrían extralimitado al momento de retirar de un local comercial a una mujer que reclamaba su liquidación laboral, pues la esposaron a pesar de tener una bebé en sus brazos y estar acompañada de otro menor de edad. Llamaron a la policía y me están sacando esposada. El trabajo de la Procuraduría se puede hacer gracias a miles de personas que hacen sus funciones con un objetivo único: servirle al país desde el Ministerio Público. Conozcamos a la gente de la Procu. Ingresé en el año 2017, en febrero. La Procuraduría ha significado para mí muchísimas cosas porque me ha permitido no solo crecer profesionalmente, sino también como persona. O sea, me ha dado unas grandes amistades, me ha permitido conocer personas. Trabajar en la Procuraduría también me ha significado conocer un poco más las realidades del país y poder también aportar mi granito de arena desde mi espacio de trabajo.
genera unos espacios de bienestar muy importantes. Por ejemplo, la posibilidad de tener un equipo de fútbol. Salió una convocatoria en la que ofrecían practicar varios deportes, porque no solo es el fútbol, sino que hay varios escenarios para practicar diversos deportes. Esta fue, digamos, la oportunidad para yo inscribirme, conocer nuevas personas y no solo eso, sino volverme a acercar a la pasión del fútbol. Ese compañerismo entre las jugadoras de fútbol nos ha permitido cada vez entendernos más en la cancha y también pues ir mejorando en el juego. Y el fútbol significa como una pasión, como esa competitividad de quiero ganar, de quiero ser la mejor, y también significa hacer amistades, significa crear comunidad y crear momentos únicos y de compañerismo con las demás futbolistas. En www.procuraduría.gov.co pueden encontrar todos los contenidos acerca de la protección de los líderes sociales. También en nuestro canal de YouTube pueden ver este capítulo y los anteriores. Esto es La Procu TV. La Procuraduría General de la Nación está vigilando, interviniendo. Que venga a ver las dificultades de nosotros, los que no tenemos voz. Y es primordial que esté, y no solo que esté ahorita, que esté siempre.